Y ahora otra vez con los personajes. Está hablando nuestro querido... Conchita. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que Con dice? Conchita, con Conchita. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice en castellano de Andalucía? ¿Qué comando de plátano, dice? Anda, ¿qué comanda de plátano? ¿Comanda usted de plátano? Que todo se puede preguntar. Marcos, ¿por qué es tan difícil el mercado editorial en una ciudad como Huelva? Yo me imagino que en todo el Estado español, pero en una ciudad como Huelva, porque he visto que usted tiene ediciones no solo de Huelva, sino de varios sitios. ¿Te refieres a mí como autor? A usted como autor en general. Sí. Bueno, el problema de la edición no es editar. Para un autor hoy relativamente bastante fácil editar, es la distribución. Hay una saturación, hay una sobresaturación en el mercado de títulos editoriales que es imposible abarcar, es casi imposible difuminar todas esas obras por el territorio español. Se precisa de empresas muy potentes, hay una gran competencia con grandísimos grupos editoriales y de momento Internet, Amazon, todos esos canales no son la panacea que en principio podía pensarse que era para los que actuamos en la periferia, ¿no? Todavía estamos muy lejos de competir en igualdad, ¿no? con otros escritores. Y imagino, no sé, por qué en Huelva no ha surgido pues ninguna empresa editorial potente que pueda hacer frente a esa distribución, ¿no? Quizás no ha sido una provincia pues con mucha tradición, ¿no? Literaria, a pesar de los premios Nobel y de grandes escritores que hemos tenido, pero en ese aspecto la empresa editorial no ha sido nunca muy bollante. No ha sido ni bollante ni brillante. Víctor Pulido, usted recuerdo una estupenda exposición de cabezos, de agua. ¿Con qué se queda usted? Bueno, a mí los cabezos me gustaron porque pinté los cabezos en Sevilla, de memoria. Entonces me gusta mucho dibujar de memoria y hacer cosas de memoria. De hecho, la parte última de tetralogía, todo básicamente, tanto los perros, las cabezas, todo está sacado un poco de ahí, de las cosas que tengo dentro, ¿no? Pero, por ejemplo, las pateras o los insectos fueron obras que hablamos de hace 20 años, ¿no? Bueno, de hecho, con los decíamos insectos ayer, estoy volviendo, ¿no? De cierta manera, ¿no? Curiosamente, es como algo cíclico, ¿no? Yo creo que siempre estás pintando la misma obra. Yo lo que pasa es que sí tengo muchos registros, ¿no? Cambio mucho de forma de hacer, de tema, de todo, de dinámica. esa versatilidad es algo que me parece muy importante en la obra del artista. A los dos les pregunto, ¿es la cultura una industria que pueda dejar dinero? Yo creo que sí, que se mueve muchísimo dinero en la cultura. De hecho, España es un país que creo que no usa mucho ese filón de patrimonio y cultura en fin, que se podría orientar muy bien y canalizar pues los capitales por ahí, porque todo el mundo cuando va a algún sitio se mueve a los museos, se mueve a los conciertos. Citábamos antes, ¿no? Cómo el turismo impulsa la economía de una ciudad, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy claro en Bilbao, ¿no? Con el turismo cultural, con el Guggenheim, ¿no? El vuelco que ha dado esa ciudad gracias a tener un referente de ese calibre. Y es algo que no sé por qué pues cuesta trabajo implantar, ¿no? Casi como norma, tener en todas las capitales de provincia un gran referente, un gran proyecto consensuado, meditado, de desarrollo, porque es lo máximo que
que un país como el nuestro puede ofrecer. En el caso de Huelva, yo siempre he defendido que necesitamos un museo de bellas artes, porque efectivamente tenemos uno arqueológico, que bueno, que está siendo utilizado para exposiciones como la Sala Siglo XXI, porque no hay otros, ahí estamos viendo la portada del examen, porque no tenemos otros espacios, pero además creo que, como estaba diciendo usted, que necesitaríamos uno que sea realmente emblemático, ¿no? Sí. Y que deje marca en la ciudad y que al final... Que marque la diferencia temática y arquitectónicamente, claro. Que sea un buque insignia, ¿no? Y algo que pueda exportarse a todo el mundo, porque bueno, sabemos de sobra, ¿no? La riqueza que tiene Huelva, ¿no? La capital y la provincia para atraer todo tipo de turismo. Pero desde el punto de vista cultural, ¿Huelva es una ciudad atractiva? Bueno, Huelva ha cambiado mucho, tampoco es... Aunque sí es verdad, yo recuerdo en los 80 o finales de los 80, cuando yo salía había muchas actividades de teatro, venían grandes grupos de conciertos, pero bueno, que ahora mismo yo creo que la historia ha cambiado mucho, no estamos hablando de... Ha cambiado muchísimo, yo no tengo una perspectiva tan optimista sobre los 80, sobre los 90, como la que tú estás dibujando. Yo creo que de 5 años... Yo de 10 años a esta parte. Pero en aquella época también había un auge grande de exposiciones. Pero sí es verdad que ahora también lo hay. La universidad hace muchísima... No, hay muchísima gente haciendo muchas cosas. Hay mucha gente haciendo cosas. Es más, yo creo que casi hay más actividades que público preparado para disfrutarlas en estos momentos. Yo siempre cuento que todos los días quedo mal con algún amigo. Porque no puedo ir al libro que escribe, porque no puedo ir a su exposición, porque me es imposible. Todos los días hay algo, Evidentemente no podemos compararnos con Barcelona, con Madrid, no podemos tener aquí un concierto de U2, por ejemplo, o la última serie pictórica de Barceló, por ejemplo, pero es que es normal, no podemos compararnos en eso, pero es una ciudad llena de grandes artistas con inquietudes culturales y donde todos los días tenemos alguna manifestación cultural. ¿Y están las instituciones ayudando a los creadores o piensan ustedes que ni siquiera tiene por qué hacerlo? Las instituciones no tienen por qué ayudar a los creadores. No, yo pienso que sí. Yo no soy negativo en ese sentido. Yo pienso que se están, por ejemplo, en artes plásticas están exponiendo gente nueva y no dejas de ver propuestas, ¿no? Sí es verdad que hay un montón de fórmulas que se podían usar, hay muchos espacios que no se usan y que cada 4 años te prometen como algo que, como en fin, desde un lado, desde otro. Sí, se va a recuperar siempre algo. Siempre se recupera, se olvidan de la memoria que tenemos, que debe ser muy frágil, y al final pues se siguen prometiendo las mismas cosas cada 4 años. Yo pienso que están obligados a apoyar la cultura. O sea, es una obligación, pero evidentemente la institución pública no crea el mercado, luego el artista tiene que buscarse el mercado. La distribución de la obra. Claro, tiene que buscar lo que hablamos antes, el ¿no? que no haya una galería de arte en Huelva, pues evidentemente que no beneficia nada al caldo de cultivo, ¿no? Tanto para los coleccionistas, los creadores e incluso el público en general, porque una galería de arte, por mucho que sea una entidad privada, hace una labor social que es poner grandes exposiciones o exposiciones interesantes que todo el mundo se beneficia de ellas. Entonces, claro, no tenemos eso. Ha habido intentos, grandes batallas como la de Manolo Vázquez, como la de Domínguez, creo que hace muchísimos años. Serrano también, ¿no? Serrano en Moguer. Ahora Samuel Fortes en San Juan del Puerto con Clandestino, también ha abierto una galería que está trabajando muy bien. Y si estamos de acuerdo en que la cultura es algo que puede generar dinero, ¿por qué, sin embargo, la iniciativa privada no se atreve a esto, ¿no? A invertir en una galería y a mover la obra de... Hombre, aquí hay un problema quizás estructural, ¿no? Y es que no existe una adecuada sensibilidad hacia la cultura, pero por toda la sociedad, ¿no? Y porque creo que desde los grandes poderes fácticos no interesa, ¿no? Parece que es más interesante tenernos adormilados con el último piercing que se ha implantado Cristiano Ronaldo en el frenillo prepucial, por ejemplo, que en que la masa sea crítica, ¿no? y formada y sea capaz de
de tener herramientas. ¿Cómo son los choqueros trochos? Los trochos son fascinantes. Es una serie única. Si digo eso única. porque existe un libro de su autoría que se llama Teoría del choquero trocho, que es de 2005. Mira, ahí tienes otra fusión entre Marcos y yo, porque a ver. aparece Víctor Pulido Trocho como el en choquero el libro. trocho, ¿no? Sí, en la cubierta, totalmente. Víctor Pulido Trocho, que muere porque le cae una obra Hay un perfil de oro macizo. El choquero trocho, por supuesto, existe y además es único, es una especie, una raza que no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo. A los nubenses se le localiza rápidamente allá por donde va, ¿no? Es cierto. Y es una obra que a mí me proporcionó grandes satisfacciones. Seguro que no la has leído porque es tu tónica de hoy, o por lo menos no reconoces que la has leído, no. Pero vamos a imaginar que sí. Como tú bien sabes, Javier, en esa obra, partiendo de una realidad, de un costumbrismo, es la primera obra que se escribe no acerca del paisaje choquero, sino de la identidad del individuo choquero. Partiendo de esa realidad, es una gran ida de olla. Hay mucha ficción, ¿no? Dentro de esa ficción, en el choquero trocho, yo hablaba de que había una civilización pretartésica que se llamaba Cacúa, y era donde vivían los choqueros, que eran muy trochos, etcétera, etcétera. Pues yo todavía a día de hoy, y han pasado, el año que viene publicaremos una reedición conmemorando los 10 años del choquero trocho. Joder, han pasado 10 años y todavía sigo recibiendo correos electrónicos de gente que me pregunta acerca de esa civilización pretartésica. Oye, ¿y de qué vivían? ¿Eran ganaderos, agrícolas? Como esto. Y yo sigo contestando. Y empiezo, como documento histórico. Sí, claro, eran grandes pescadores, famosos por sus redes, por su arte. Y bueno, al final ya cuando nos cruzamos 5 o 6 correos ya tengo que deshacer el entuerto y decir que era todo un embuste, ¿no? La trola documentada. Ese es el gran arte del artista. Yo prometo, de verdad, hago juramento, ¿no? Como en la no se ha leído nada mío, Víctor. No se ha leído nada. Sí, yo he visto bueno, una sí, las cosas que vuelvo en Facebook. He visto una exposición tuya. Por pero cierto, bueno, a esta presentación no pude tú has hablado acudir por más que razones yo horarias. y yo he puesto más imágenes, ¿vale? ¿Quién habla aquí? Más que nadie. Tú, ¿no? ¿A quién se le escucha aquí más que a nadie? A él, ¿no? A él. Porque a mí me encanta escucharlo. Bueno, pues hagámosle hablar a usted un poquito qué proyectos tiene. Mira que enfadado, esto es una pregunta. Esto es una pregunta. Yo he venido a hablar de mi libro. Yo he venido a hablar de mi libro. Esto es una pregunta muy recurrente. ¿Qué proyectos tiene usted? Bueno, pues mira. Aparte del. Yo también puedo hablar de mis proyectos. Me he cogido unos meses en la Diputación, por ejemplo. Eso es lluvia. ¿Lluvia? Así que al compañero de aquí de mesa se le está mojando la ropa. Sí, tenía la colada colgada del tendedero. La colada. Está más colada que nunca. Que bueno, estoy trabajando en el estudio y lo que estoy haciendo sobre todo es investigar muchísimo con materiales nuevos, dejando pasar las horas. Luego tengo un par de proyectos que sí son encargos y tengo que acabar. Y otro que vuelvo al mundo de los insectos, pero de una forma más tremenda. Y es un proyecto con el que llevo tiempo y parece que ahora le voy a dar otro empujoncillo más. ¿Y cuando dice más tremenda, qué quiere decir? Pues un poco más ampliada, ¿no? Bien. Un poco más ampliada. Será... me meto un poquillo más en la piel de los insectos. Muy bien, será muy interesante. Yo le prometo a usted que empiece a leerme sus libros, pero rápido. Porque además me está dejando enamorado, tal como me cuenta la... Este es muy interesante. Y además me gusta mucho la biografía, la semblanza que se hace a él. Sí. Y ese hilo de complicidad que se establece entre los dos. Sí. Es para que empieces poquito a poco, con los textitos cortos, con fotografía, como se dice a los niños. Pues si tiene fotografía, tiene imagen, tiene dibujito. ¿Qué versión es la mejor? La inglesa. ¿La inglesa es una buena traducción? Sí, la inglesa. No, es que yo escribo en inglés. Ah, que lo hizo usted yo escribo también. en inglés y luego Víctor traduce al español. Pues es muy interesante. Sobre todo mi cuñado. Una obra conjunta, una obra bilingüe. No, pero la semblanza está muy bien. Porque ¿Usted es de Huelva capital? Divertida. Yo soy genuino choquero trozo. Mi padre es de Granada, tengo esa desgracia,
que me mezcla un poco la sangre. Tiene usted un libro que se llama, que no he leído, ¿eh? No Se es llama ario, no es ario, no es ario. Historia del Almonaster. Adoptado. No, ese libro Pues- lo edité yo. O sea, nosotros tenemos una editorial, el Ateneo Alternativo Antonio Carrasco Suárez, se llama Editorial Cacúa, que De ahí viene. Ya sabemos de dónde llegamos a publicar, nuestros antepasados, ¿no? efectivamente. Llegamos a publicar pues cerca de 30 volúmenes, y uno de ellos fue la historia de Almonaster, que tuvo una segunda edición, además, por un grandísimo escritor, Ignacio Vázquez Molini. Bueno, cuando decía usted que la teoría de los choqueros o del choquero va a ser reeditada, se supone que la anterior está agotada, claro. Sí, o casi. ¿Es localizable? Sí, todavía Sí, quedan promete algunos localizar. ejemplares. El Corte Inglés pero creo estaba- que poco. Sí, estaba- ¿no? Es Corte Inglés localizable. puede estar. Sí, Bueno. sí, sí. Uno de los proyectos, los insectos, pero eso en cuanto a pintura. No, es escultura. ¿Va a ser escultura también, pintura? Y dibujo y tal. En pintura es que ahora mismo estoy trabajando sobre lo orgánico y lo inorgánico. Vale. En líneas Eso es generales. trabajar sobre todo. ¿Se me recuerda? Sí, es que yo lo quiero todo. Sí, Eres sí, sí, es un verdad. totalizador. Entonces, en la parte inorgánica, digamos, me interesan mucho los minerales, ¿no? De formación magmática y ese tipo de cosas, y las malaquitas y las geodas. Yo no sé si No me estará, geodas. yo no sé si será bonito o feo hacerle a ustedes la siguiente pregunta, pero ¿es la cultura de derechas o de izquierdas? Hombre, es de izquierda, claramente. Hombre. ¿Cómo no? Se lo Y con pregunten chaqueta de a- manga. Hombre. Se lo pregunten a Sánchez Maza. No, hombre, yo creo que hay Esos son- hay grandes, la historia nos ha dejado también grandes. Yo en ese aspecto soy poco prejuicioso. Quizás sea debido a que yo trato con personajes, ¿no? A diario en la vida real y en la vida ficcional. Yo tengo que ponerme en la vida, cuando escribo una novela, en la piel de muchos personajes. Y no puedo juzgarlo, porque además no me sale, debo ser comprensivos con ellos, ¿no? Y yo pienso que nadie es blanco o negro, hay muchísimos tonos, ¿no? Esa idea, evidentemente, no es mía ni mucho menos, ¿no? Todos lo sabemos, pero en ese ejercicio que yo llevo tantos años practicando para poder escribir ficción, pues lo he aplicado, ¿no? a la vida real, y en este caso, pues estamos hablando de autores, ¿no? De creadores. Yo no juzgo si es de izquierda o es de derecha. Hay grandes, pues Céline, por ejemplo, ¿no? El grandísimo escritor, y era un fascista redomado, pero su prosa es admirable. Otra cuestión es que tú estés de acuerdo con las ideas que expresa o no, pero a mí me interesa cómo las expresa. Ya, bueno, la moralidad... Lo que ocurre es que la cultura es manipulable como todo. Entonces, pues, depende de los tiempos, pues puede estar los propios políticos se pueden encargar de ponerla en un sitio o en otra. Yo pienso Pues que quizá por definición, ¿no? Que parece que la Yo creo creación que el arte es en ese un acto sentido de es rebeldía, de subvertir la el realidad. arte es pues, libre, la cultura es libre. Luego es muy fácil ponerla al servicio del que manda, ¿no? Siempre se ha hecho desde el antiguo Egipto a... siempre el arte y la cultura ha ido a favor de quien... De los que pagaban. Evidentemente. Es que en esos momentos eran los que Entonces, pagaban. Yo recuerdo, yo tuve un programa en Es Radio que se llama Mala Cultura sin color político. Usted estuvo en aquel programa. Y porque yo siempre he defendido que la obra se justifica en sí misma, al margen de quien la realiza, ¿no? Entonces, eso que decía usted, que íbamos a entrar si Miguel Hernández era o no era comunista, si dejó la maravilla que dejó, y el otro exactamente. Pero profundizo un poco más y ya tenemos muy poquísimo, tengo poquísimo tiempo. Yo no he hablado de mis proyectos, Víctor, todavía. ¡Oye, Pues, por pues, Dios! entonces, No. la política, la verdad que La nos semana que interesa. viene, la semana que Pero viene. ya No, tendrán ustedes la semana que Venimos vestidos de Boy De la Scout, carterana. lo prometo. Proyectos, sí, por favor. Bueno, yo quiero O de, no, de, yo quiero venimos de reivindicar penitentes, mi figura de hombre del Renacimiento. O sea, yo no soy simplemente un escritor. El examen mutó en un proyecto web. Yo me convertí en cantante, en cantor de tango, bailarín, en muchas otras cosas. Que me gusta un ropaje muy... Sí, y ahora me dedico a escribir canciones, que ya es el sumo. Entonces, en estos momentos, ya hablo en serio, de la mano de José Raúl Llanes Membrillo, que es un director de orquesta de Huelva, profesor del conservatorio, estamos construyendo un musical en el que Víctor Pulido
también participará haciendo la escenografía. Y esto es primicia. Se titula Ladrillos rotos, el primer musical sobre la crisis. Perfecto. Y estamos ahora en esa fase de producción. Un musical al ritmo de jazz, cuenta una historia muy dura de los efectos devastadores de la crisis. A usted no le falta la esencia social, ¿verdad?, en su obra. No, siempre está presente. Y sobre todo la dignidad de las personas, es algo sobre lo que me gusta mucho escribir, sobre el orgullo de no perder esa dignidad. A mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, que yo les invite a los dos, pero por separado, en otra ocasión, y para que nos podamos centrar más en la obra de cada uno y en la cosmovisión que tiene cada uno del mundo del arte. Para mí ha sido un auténtico placer y un honor también. Igualmente, ha sido muy interesante. Tenerles conmigo esta noche y con todos nuestros Mucho gusto. espectadores. Muchas gracias a los dos. Y ya digo, esto queda pendiente. Nada más que haya leído el libro, yo le llamo para decirle qué me ha parecido. Estupendo. ¿De acuerdo? Quedamos en eso. Y a todos ustedes, muchas gracias. Creo que han tenido esta noche un programa de lujo por la calidad de quienes venían y por la calidad de la obra que han realizado quienes están aquí, también por sus proyectos futuros. Y por la calidad de las caretas. Hombre, por Dios, ¿quién puede negar eso? Han sido las personas y los personajes. ¿Quién puede pedir más? Nada más que nos queda que despedirnos hasta mañana, que les recuerdo que es programa resumen, y hasta entonces que tengan muy buenas noches.